Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Media Tarde. Qué bueno que podemos compartir esta hora para que reflexionemos juntos sobre los temas que llaman la atención de la opinión pública en nuestro país, en el mundo. Damos las gracias siempre a Dios que nos permite este día y este momento para nosotros poder compartirlo con ustedes. Las buenas tardes a Mayo Rodríguez. Muy buenas tardes, don Omar, y muy buenas tardes a toda la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Mayo, aparece en el periódico Listín Diario en el día de hoy un interesantísimo artículo firmado por el embajador permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Gedeón Santos. Un artículo que me parece sumamente importante, que sería bueno poner sobre la mesa para analizarlo. ¿Qué está pasando en el mundo en el día de hoy? Bueno, que lo que nosotros hemos dicho y sabemos es que el mundo va cambiando. El mundo de hoy tiene una dinámica diferente y muchos entienden que esa dinámica que se advierte en el mundo es única y exclusivamente ya ni siquiera de los jóvenes, sino de los millennials. Sí. Y ya ni siquiera de los millennials, sino de los Z. Entonces, Gedeón trata de poner en contexto cuál es el líder que necesita la República Dominicana con miras a trabajar en lo que tiene que ver con la dinámica de este siglo XXI, que a mí me llama la atención en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia del mundo. La persona que tiene más nivel de aceptación en Estados Unidos no es un joven de 35 ni de 40 años. Es un líder político nada más y nada menos que casi es octogenario. Tiene 78 años. Que para el próximo año, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, estará piquerito con los 80, tendrá 79 años, que es Bernie Sanders. Entonces Gedeón pone en contexto cuál es el líder y qué es lo que necesita la República Dominicana para inmiscuirse, para meterse en la dinámica del mundo de hoy, y concluye que ese líder con el impacto, los conocimientos, la experiencia, la prudencia, se llama Leonel Fernández. Algunas personas no quieren que digan eso, pero bueno, deben rebatirle a Gedeón con los mismos argumentos que él empleó, que escriban algún artículo diciendo una cosa tal vez un tanto diferente a eso. El mundo de hoy va tan rápido que nos marea. Sí. Los procesos que hace, 50 años tomaban 3, 4, 5 décadas, esos procesos hoy ocurren en apenas un año. Estamos en la época del conocimiento. No, de la tecnología y el conocimiento. La tecnología y la velocidad. Bueno, la velocidad se agrega, pero esta es la época de la tecnología y el conocimiento, que entonces eso es afectado por la velocidad, porque el mundo cambió más drásticamente en los últimos 50 años, más que en los 1500 años pasados. Así es. En los últimos 50. La llamada revolución tecnológica ha hecho que el mundo sea un escenario complejo para entender. Los procesos, la dinámica de los procesos, reitero, hace 4 décadas, eran dinámicas que iban a una velocidad que te permitían a ti sentarte con paciencia a estudiarla y entenderla. Sí, así es. Hoy día no. ¿Pero cómo? No. Yo recuerdo en una entrevista que le hice a uno de los escritores que yo más admiro en la República Dominicana, que es don Marcio Veloz Magnol. Sí. Y yo le preguntaba a don Marcio sobre un libro que acababa de salir, que yo había leído, del Nobel ya fallecido de literatura, José Saramago. Y él me decía, mijo, hoy en día la emisión de libros es a una velocidad tal que no hay forma de usted mantenerse actualizado. No la hay. No. Antes eran 4 que sacaban libros. Vaya, y por eso han sacado una versión resumida de algunos libros para llevarlo a la gente, porque han entendido que una persona no puede embrujarse con un libro de 400 páginas. 400, 500 páginas. No, 400 no, pero eso es un librito. Los Miserables tiene casi 2000 páginas. Sí. ¿Y quién como te dice, embruja con un libro así? Entonces, eso hay que traspolarlo absolutamente todo. Y sobre todo a la actividad política, que es la que obliga por su accionar cuál es el camino que debemos tomar. Aquí hemos hablado N veces
sobre República Dominicana 2044. Pensar en lo que debe de ser un país en los próximos 24 años es una tarea compleja, compleja, que requiere un análisis del pasado, del presente y una proyección hacia el futuro. Y nosotros hemos dicho aquí que necesitamos que nuestra población se ponga cada vez más privona y exigente en cuanto a la calidad del político por el cual usted vota. Y el político que esté en el escenario. Mire, hoy, no es, yo sé que usted va de un brinco porque a usted no le gusta, como que uno se lo que pasa es que tú siempre estás como la hormiguita. Veo a Luis Abinader decir, mira, yo creo que el cambio de la división de las elecciones, en el asunto congresional, ese es otro tema que vamos a tratar ahorita. Fue un error. Y yo seguido hice así, le di patar la cabeza. Déjame ver cuántos planteamientos hizo Luis cuando eso se estaba haciendo. Le diste rewire al cassette. Sí, ¿cuántos planteamientos de eso hizo él y cuántos análisis que me dijesen, bueno, Luis anda en este sentido? Y Luis es un aspirante a la presidencia de la República. No, Omar, es que lamentablemente... Que no pudo ver una proyección de futuro ni siquiera a un año. Óigase esto. Nosotros acabamos de pasar una etapa de la vida dominicana, de la vida política dominicana. Esa etapa culminó con el doctor Balaguer en el año 96. No hace 20 años, 20 y pico de años. Hace 22 años. Esa etapa la encabezaron, la coronaron 3 grandes caudillos. Con una formación que eso no tenía madre. Envidiable, Mario. No. El estándar político nuestro en ese momento era altísimo. De hecho, los seguidores de esos individuos eran gente brillante. Mayo, que se sentían orgullosos los realmente brillantes de estar cerca de esa persona. Pero mira, don Pedro Mir, cómo él hablaba y cómo se refería al profesor Juan Bosch. Don Pedro Mir. Don Pedro Mir, bien, poeta nacional. Pero usted sabe qué era lo que sucedía en ese momento. Que el estándar político era ese. Entonces, si mi líder tiene esa formación, yo voy a emular a mi líder. ¿Usted recuerda que... No, y para poder acercarse a él tiene que... ¿De qué le va a hablar? Sí. ¿De papa frita? Sí, no me venga a hablar de papa frita. Lo de que yo voy a sembrar los túneles de yuca. Bien. No. Usted tiene que tener algo en la cabeza. Nosotros dijimos en este programa, hemos dicho en varias ocasiones, que el pecado de Leonel Fernández fue tratar de mantener el estándar político de esos 3 caudillos. En cuanto al conocimiento y la intelectualidad. El único que lo heredó. Usted sabe lo que es usted en el mundo tener político, un nivel intelectual, lo que conlleva eso. Mire, eso es muchas horas de trabajo, de lectura. Para algunos es un trabajo, para otros es un placer, la lectura. Dice Gedeón en ese trabajo en el día de hoy que Leonel es la figura que necesita la República Dominicana para como sintonizarse con la dinámica del mundo. Es la persona, primero, extremadamente prudente. Segundo, tiene conocimientos. Tercero, sabe la dinámica del mundo. No hay arrebatos. Cuarto, no es verdad que va a ser una persona que te va a salir con un de atrás para adelante, porque además ya todo el mundo sabe cómo él piensa cada tema, porque él lo escribe además. Lo escribe y deja su pensamiento para que todo el que quiera saber de eso lo haga. Además, es una persona confiable para los ricos, confiable para los medianos, confiable para los pobres, confiable para los amigos. Para los de afuera. Para los de afuera, para todo el mundo. Es una persona confiable. Mire, el mundo hoy en día se maneja en función de ideología económica comercial. Esa es la ideología que reina en el mundo. El presidente Fernández ha sido invitado en varias ocasiones al foro de Davos. Ahí no solo se reúnen las mentes más brillantes del mundo, sino las personas más poderosas económicamente del mundo. Sí, así es. Para pensar el mundo. Y en ese escenario ha sabido estar él en varias ocasiones. Mayo, qué dominicano, y lo voy a repetir, qué dominicano ha trascendido esos espacios donde ha llegado el doctor Leonel Fernández. De este tiempo. No, estamos hablando en el mundo político. Un solo dominicano que yo sepa, y pido perdón si existe,
que Harvard lo mande a buscar en su centro de pensamiento No, para debatir. hoy Yale, Mayo. O la Universidad de Yale. Mire, lo que quiero personalmente, lo que yo quiero decir es que nosotros los dominicanos tenemos que aspirar a eso. No nos sintamos, porque hay algunos que han querido vender la idea en la política de que Leonel, por su conocimiento, representa un clasismo, y no es precisamente eso. Es lo que trata también de desmontar Gedeón en el artículo de hoy. Pero es lo que le estoy diciendo, o sea, es por ahí que ve el asunto. Porque los políticos han dicho, pero este me lo está poniendo muy difícil. No, pero es que Leonel viene de Villajuana, Mayo. Pero es lo que le estoy y diciendo. fue un inmigrante en Estados Unidos y fue un estudiante pero de la UAS. Se la pone difícil Sí. Porque hace la tarea. Sí. En un curso, un muchacho que haga la tarea obliga a los demás a hacer su tarea, y si no, los demás van a tener problemas. Entonces, él ha hecho la tarea, y es lo que nosotros deberíamos de aspirar, no solo en el nivel presidencial, porque un presidente es una persona, es en todos los niveles. Preocúpese porque el alcalde de su comunidad tenga un conocimiento por lo menos medio. Mayo, ¿qué es lo que han tratado de decir en el día de hoy? No se trata de eso. Lo que necesitamos es un gerente. Sí, claro, sí. Es un tipo que diga, ponme allá, quítame aquí, que trae te maneje allá. una empresa, que te maneje una empresa como si fuese lo mismo. Como si fuese. Es más, Vaya. mire, en un porcentaje altísimo, casi un 100%, de los empresarios que han intentado ejercer la política han fracasado en América Latina. No, Mayo, en un porcentaje altísimo. Yo digo casi en un 100%. Sí, así es. Búsquenlo, porque no es verdad. Dice que no, que fulano es multimillonario y ahora se puede ser presidente. Eso no tiene nada No que quiere ver. decir que tú seas multimillonario y que no lo puedas hacer. No, Eso es no, diferente. No quiere decir eso. nada. Ahora, don Omar, oiga lo que le voy a decir. Curvar, hacer una curva, torcer una visión es difícil. Cuando usted llega a la presidencia con una visión de empresario, usted tiene que ser una persona con unas condiciones, yo no sé de qué tipo, para usted entender que eso no es una empresa. Que eso Y no es manejarlo suyo, con además. manejarlo con ese criterio. Por eso, reitero, busquen los casos de América Latina donde ha habido un empresario y donde ha habido un verdadero político. Sí. No, y sobre todo si es un país con instituciones muy fuertes, por ejemplo el caso de Chile. Sí. Sebastián Piñera es un empresario. Sí, pero Chile, Pero Chile que le salió tiene... de la dictadura en el 1989, 89. pues, Sí. creía que era en el 86. En el 89 nos dista a nosotros en materia de ¿cómo se llama la cosa esta que nosotros vivimos? De democracia, como 100 años. La distancia entre Chile y nosotros en materia de democracia son como 100 años. Mayo, ¿qué es lo que dice Gedeón? ¿Cuál es el líder al que debe aspirar la República Dominicana? ¿Es el Mesías? ¿Es el que trata de ser práctico sin ni siquiera tener el conocimiento de hacia dónde se dirige la humanidad? Vamos Nada para de allá. eso, no se trata de Entonces, asuntos él mesiánicos. termina todo eso diciendo que la persona en mejor posicionamiento de conocimiento del mundo se llama Leonel. Por ejemplo, hoy nosotros hablamos de la globalización. La globalización, aunque la hayan impuesto algunos, pero ya no es posible que alguien la pueda escoger. ¿Sí o no? No, ya. O sea, eso es sí o sí. El mundo es global. El mundo es global. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo ya las fronteras prácticamente en muchos han desaparecido, en otras se han reducido, y lo que sucede en la República Dominicana puede afectar cualquier otra nación cercana. Lo que pasa en China, en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, eso puede afectar no solo a esas naciones, sino al globo en sentido general. Entonces, una política que tú vayas a desarrollar en tu país tiene que estar en consonancia con eso. Y para estar en consonancia con esa dinámica de esos países, tú tienes que entenderla. Es muy sencillo. Si tú no la entendiste, oye, tú puedes tomar las decisiones que te dé la gana y eso no va a significar beneficio para tu país. Ahora hay un excelente ejemplo. Ujú. ¿Usted cree que usted puede estar diseñando políticas económicas en un país sin tomar en cuenta lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China? No, imposible. Oh, pero venga Pero acá, para Mayo. tomar en cuenta eso, usted tiene que entender esa dinámica. Sí. Y usted tiene que entender el origen de esa dinámica y poder tener la capacidad de proyectar hacia dónde va a llevar esa situación. Gedeón, estoy seguro que pensó en aquella
prácticamente catástrofe que se daba en el mundo En el 2007. en el 2007, Sí. que lo que se vislumbraba en el mundo era que todos íbamos a quebrar. De hecho, de hecho quebramos. El mundo quebró. El mundo casi quebró. Sin embargo, la República Dominicana mantuvo una tasa de crecimiento estable por las decisiones que se tomaron, que tomó Leonel. Yo tengo un cuento de eso. El mundo, que está dividido ya en bloques económicos y con intereses particulares. Que ya no es ideológico. Sí, tiene, por ejemplo, algo que se llama el FMI. Eso lo conoce todo el mundo. Sí. En esa crisis generada por un grupo de banqueros de los Estados Unidos que nunca cayeron presos y al contrario, a uno de ellos le dieron una cantidad de millones de pesos. Yo no sé por qué fue. De dólares. De dólares. Pesos no. Bien. El FMI, que está dividido en dos, o no, el FMI lo controla los países ricos de Europa y los países pobres están fuñidos. Lo dirige Francia. Sí, bueno, Francia y ya hay otros países. Francia, siempre el director del FMI es francés. Sí, por casualidad de la vida. El caso es que el FMI dice, bueno, pero vamos a dinamizar la economía del mundo y vamos a inyectar dinero. Y el FMI viene y dice a estos paisitos, cojan cuarto, les vamos a dar cuarto, no se preocúpense. Y el presidente Fernández, que entiende la dinámica y dice, pero es verdad, si ahora frenamos, la crisis será mucho peor. Sí. Y busca dinero y con ese dinero empieza a hacer una serie de obras y eso dinamiza la economía y garantiza mantener esa estabilidad. Poco después, déjenme terminar el cuento, ustedes se ponen nerviosos ya con los veros anuncios eso. Poco después, viene el FMI y le dice, presidente, frene con una cantidad de obras a mitad. Y él le dice, no, fíjate que acepta la receta del FMI, pero después no acepta la otra receta y le dice, no, esto tiene que continuar. ¿Cómo terminó el mundo? Con dos pensamientos económicos. Uno que decía que había que frenar y otro que decía que había que acelerar. Europa prefirió el freno y tardó en salir. De hecho, aún no sale. Esta parte de aquí prefirió dinamizar a través de los recursos y salió más rápidamente que Europa de la crisis. Entonces, eso es tener un dominio. Claro. Entonces, lo que dice Gedeón en el artículo que publica en el periódico Listín Diario en el día de hoy, cuál es el líder del siglo XXI que nosotros necesitamos, y que él concluye que ese líder que necesita la República Dominicana por su capacidad, conocimiento y experiencia se llama Leonel Fernández. Léalo, vaya al Listín y léalo y no piense en nada ni nadie. Si usted simpatiza con él políticamente, léalo. Si no simpatiza, también. Si a usted no le importa ni una cosa ni la otra, léalo también. Eso es conocimiento para entender la dinámica del mundo de hoy. Es el único político que tiene una proyección hasta por lo menos 2044. Ninguno de los que están aspirando a ningún cargo te ha hecho una proyección, porque todos te dicen, le vamos a aumentar a los policías. Obviamente que están diciendo cosas, le vamos a aumentar a fulano de tal. Cosa que se oye bonita. Pero ¿quién se ha bajado, se ha sentado a hacer un levantamiento de esa categoría, por lo menos en las obras de infraestructura que necesita la República Dominicana? Determinar la real necesidad y determinar los recursos para ella. Así es. A propósito de que Abinader dice, no, yo voy a ampliar los planes sociales. Abinader tiene que decirme cómo y con qué. Esas dos preguntas, ¿cómo y con qué? Sí. Una camioneta repartiendo cuartos en la calle, tirándola así. Tiene que decirme cómo y por qué necesariamente. Que no han estado haciendo ninguno de los candidatos, el único, y de ahí yo creo que pudo conseguir Gedeón la información para decir quién es el líder del siglo XXI que necesitamos. Perversos que dicen, pero Leonel piensa quedarse hasta el 44. No. Esos son disparatosos, Mayo. Él entiende que las naciones se proyectan a más de 20 años. Mayo, él habló de 26 años. Los que dicen eso tiene como 2 años. Los que dicen eso, pero él dice que va a gobernar hasta el 44. Esos son idiotas, Mayo. Son estúpidos. ¿A quién se le va a ocurrir eso? ¿A quién una persona mínimamente que pueda pensar? Ay, Dios mío. Por Dios. Pausamos a media tarde.